Hola hermanos, el día de hoy 6 de agosto del 2025, pero todos los 6 de agosto de todos los años celebramos la fiesta. En algunos lugares se celebra como solemnidad, pero es la fiesta de la transfiguración del Señor. ¿A qué responde esta celebración? Miren, es muy bello, porque eso es parte de lo que hace la iglesia siempre. Entonces, resulta ser que estamos a 40 días de la celebración de la fiesta de la exaltación de la cruz. Sí, sí. O sea, el próximo 14 de septiembre, entonces estamos contando, se cuentan 40 días. Entonces, por eso quedó colocada esta celebración de esa manera. ¿Por qué? Porque efectivamente se supone, es una cosa bastante simpática, la tradición supone que pasaron 40 días entre la transfiguración y la crucifixión del Señor. Entonces, por eso se coloca así. Probablemente también tiene que ver con que cada año ahí en el Monte Tabor, donde se supone ocurrió la transfiguración, es lo que la mayoría de las tradiciones señala, pues ahí se construyó una basílica, la actual es un poco más reciente, digamos, pero está en el mismo lugar, está emplazada en el mismo lugar. Pues ahí pues se celebraba cada año, insisto, 40 días antes de la exaltación de la cruz. Empezó a celebrar así, ya para finales del siglo V hay certeza de que se celebraba en esta fecha, en el oriente, y en el occidente va a tardarse un poquitito más, ¿no? Se va a partir del siglo noveno, es que se empieza a celebrar, y en el mundo más de los monjes cistercienses y demás, ahí empieza a celebrarse, y luego ya pasa a ser incluida al calendario romano por el Papa Calixto III en 1457. Miren, después de 1453, con lo de la caída de Constantinopla, 54 dicen algunos, bueno, igual, pues eso va a provocar la penetración de los musulmanes, ¿no? De los turcos, de los seleucidas en Europa, y entonces, precisamente 3 años más tarde, en la batalla de Belgrado, que ocurre precisamente un 6 de agosto, entonces ahí pues quedó, gracias a Dios se detuvo el avance de los musulmanes, y eso permitió pues la celebración en esa fecha, y por eso se traslada, ya les digo, el Papa Calixto III la pone, era, insisto, opcional, y la pone ya como una fiesta a nivel de todo. Ya saben que efectivamente leemos el Evangelio de la Transfiguración, lo leemos siempre en el segundo domingo de Cuaresma, pero esta es la fiesta de la Transfiguración y no el segundo domingo de Cuaresma. Lo único que sí ocurre es que siempre está en base a los ciclos, entonces vamos a leer el Evangelio de Lucas porque estamos en el ciclo C. Vamos a la primera lectura. Solo vamos a hacer una lectura porque, insisto, no la celebramos como solemnidad. En el caso nuestro aparece en el calendario como fiesta nada más. Entonces, del libro de Daniel, capítulo 7, versículos del 9 al 10 y luego del 13 al 14. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono llamas de fuego con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo, avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si lo analizamos un poquitito, vamos a notar como que si se tratase no de como un texto del Apocalipsis, porque efectivamente el género literario en el que está escrito es un género apocalíptico. Entonces, por eso la imagen, ¿no? Visión nocturna, tronos, un anciano de muchos siglos que estaba sentado en el trono con llamas de fuego, ruedas encendidas. Queda bien de todas maneras para la imagen de Elías, ¿no? Que va a aparecer en la transfiguración porque él subió al cielo en un carro de fuego. Bueno, igual en un río de fuego brotaba delante de él, miles y miles lo servían, millones y millones estaban a sus órdenes, evidentemente los querubines, serafines, todos los ángeles, pues tronos, dominaciones, potestades, bueno, todo lo que quieran ustedes, y comenzó el juicio, y se abrieron los libros, pensen en el Apocalipsis, se abrieron los sellos, por decir, es siempre la misma imagen, ¿no? Esta imagen de una teofanía, de una manifestación de Dios, y aquí en este caso el personaje que aparece, un hijo de hombre, por eso ese título le va a gustar a Jesús, él va a utilizar eso, ¿verdad? Siempre que hable de él va a decir el hijo del hombre. Aquí hay uno que es más grande que el sábado, el hijo del hombre está por encima del sábado, piensen, por decir algo.
avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Aquí la imagen, ¿no?, del hijo que llega delante del trono de su padre y entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, claro. Y todas las naciones y todos los pueblos le servirán. Esto evidentemente es lo que esperamos va a ocurrir cuando venga el Señor en su gloria, en su segunda venida, y entonces, claro, ya tenemos cuál va a ser el panorama, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a poder contemplar? Pero en el fondo, insisto, todas las imágenes estas son muy bellas para recordarnos la grandeza del Señor. Y el hecho de que se celebre la fiesta 40 días antes de la exaltación de la cruz también tiene un componente importante. Piénsenlo por un momento. O sea, es el componente de lo que le va a pasar a los discípulos. Porque claro, el relato que escuchamos de Lucas, mejor lo leo primero, ¿verdad? Y de ahí lo comentamos. Sí, bueno. Lucas capítulo 9, versículos 28 al 36. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya saben, Mateo, Marcos y Lucas tienen un relato de, ¿cómo se llama?, de la transfiguración, pero varían. Hay elementos que tienen ahí bastante particularidad. Lo que es común es efectivamente que el Señor Jesús sube, a nebe, anabasis, es subir, ¿no?, a un monte, un oros, y ahí pues está para orar. O sea, eso es lo que dice, aquel tiene, ¿sí?, a un monte para hacer oración. Y acuérdense, la oración, ese proseusastai, es decir, es hacia Él, al que es eterno. ¿Ya? Y es muy bello todo lo que da a entender, ¿no? El monte ya sabemos que es el lugar donde Dios se manifiesta. Y evidente, los dos personajes, Elías y Moisés, los dos estuvieron en el desierto, los dos estuvieron en el monte Oreb, los dos en el monte Sinaí. Entonces, todo esto indica, ¿no? En la Biblia siempre que subir es acercarse a Dios, ¿no? Y bueno, subió con ellos y lleva a Pedro, Santiago y Juan, que van a ser los mismos testigos de la resurrección de la hija de Jairo, y van a ser testigos de Getsemaní. Y esto es importante porque el relato, fíjense, ocurre después de que Pedro ha dicho que Jesús es el Mesías. Y en el Evangelio de Mateo es incluso más claro, ¿no? Y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, ya saben. Ok, pero luego Pedro, cuando mira la cruz, o sea, cuando Jesús habla de que debe padecer, que debe sufrir mucho y que va a ser condenado a muerte y que morirá y entonces Pedro, es un choque para Pedro, ¿no? Pedro entra en un nivel ¿cómo les diría?, de rechazo, no quiere aceptar la cruz, no quiere aceptar el proyecto. Entonces, por eso lo van a hacer saborear un poquito, de la gloria de Dios, saborear un poquito. Y entonces nos dice que su eidos, es decir, su apariencia, su rostro, cambió. De aquí, de hecho, literalmente es eso, ¿no? Y la cara cambia, pero aquí evidentemente el cambio es por la gloria divina, ¿no? Y entonces hubo un cambio, una metamorfoseo, una metamorfosis, hay un cambio, y nos habla aquí el lenguaje habla punto sobre todo que su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. Piensen, ¿no? Aquí la imagen es efectivamente como lo que ocurre cuando, ¿se acuerdan que lo leímos hace 2 semanas, ¿no? Cuando Moisés está con el pueblo al pie del Sinaí, eran truenos y era la manera como Dios le hablaba y Moisés le decía algo y Dios mandaba truenos. Ya esa es la imagen, la teofanía, ¿no? Y de repente es que vieron su gloria. Acuérdense, la palabra gloria en griego es doxa, que viene la palabra dogma también, ¿no? Y entonces, y hablaban, aquí una de las diferencias de Lucas, de su éxodon, ¿eh? Claro, del éxodo, que en el caso de Jesús es su muerte, su pasión, su resurrección, su ascensión. Es decir, lo miran como un éxodo. ¿Y por qué habla Lucas de un éxodo en este caso? Porque efectivamente el pueblo de Israel, al vivir el éxodo, se convierte en algo distinto.
se convierte ya de tribus dispersas, ahora pasan a ser un solo pueblo. Evidentemente la palabra queda bien aplicada para la transfiguración del Señor Jesús. Igualmente, y ya saben, el tema de que aparezca Moisés y Elías, ya se lo señalé, estuvieron en el Horeb, también ellos vivieron la experiencia, ¿no?, de un cambio de ruta. Moisés en la zarza cambia, él era un pastor de los rebaños de su suegro Jetro y luego se vuelve liberador. Y en el caso de Elías, recuerden que es cuando está siendo perseguido. Y entonces, nada, vuelve, nada de cuando se encuentra con Dios ahí a la entrada de la cueva y que el col de Madad acá, ¿no? El susurro, la brisa suave de Elías, como se dice. Bueno, y entonces Pedro, Santiago y Juan estaban cargados, esos abrumados por el sueño. Pero también es una imagen que se utiliza más adelante. Esa palabra es un poco bebaremenoi, es decir, es bebaremenoi, indica no solo es cansancio, también puede indicar ceguera, la ceguera espiritual, por ejemplo, o sea, no alcanzan a ver, ¿no? Y luego ven la gloria, abriendo los ojos, bueno, es un signo de, hay que abrir los ojos para ver a Dios, ¿no? Hay que abrir los ojos para descubrir a Dios presente, entonces es como despertarse, pero es un despertarse a la contemplación, ¿no? Es un despertarse a la manifestación de Dios, es igual. Y luego lo que nos dice, ¿no? Cuando ya se iban, entonces vino sobre ellos una nube que los cubrió con su sombra. Evidentemente piensen que es Lucas, y en el capítulo primero, el Espíritu del Señor descenderá sobre ti y te cubrirá con su sombra, la imagen, ¿no?, de la presencia del Espíritu Santo. Y luego la voz, esa voz, Gelemenos, él es el elegido. Entonces, fíjense, está la voz, está la nube y está el Hijo, ¿no? Y está Jesús. O sea que está la voz, que es el Padre, está la nube, que es el Espíritu Santo. Entonces es una teofanía trinitaria. Sí, es una teofanía trinitaria. Fíjense, y en este caso, es simpático, San Agustín lo va a decir de una manera muy bella. En este caso, la nube, ahorita está un poco cubierto, decimos, ¿no? El cielo aquí sobre mi ciudad, y entonces está un poquito más oscuro. Y les cuento que a la hora en la que estoy grabando es bastante temprano en la tarde, así que por lo tanto más bien debería de estar bastante claro, ¿no? Pero en este caso esta luz no oscurece, esta luz ilumina, dice San Agustín. Esta luz no aleja, cuando empieza a llover, usted sale corriendo, ¿no? Esta luz, esta nube, perdón, lo que hace es envolver en la presencia de la divinidad, ¿ok? Envolverla. Y luego, evidentemente, la voz del Padre, oh, ¿cuánto insiste la voz del Padre, no? Este es mi hijo, el Ius, ya, mi elegido, ya lo dijimos, como se dice en griego, es un poco, ejelemenos. Eh, el asunto es que luego dice, escúchenlo, acuérdense del verbo oikos, es escuchar. Y por eso es interesante, fíjense, primero la voz dice que lo escuchen, pero para escuchar se necesita hacer silencio. Y por eso, fíjense, dice el texto que por los momentos los discípulos guardaron silencio. Es sigesan, se dice en griego. Es el silencio frente al misterio de Dios, ¿verdad? Ante la magnificencia. ¿Cómo lo explico? La experiencia de Dios, ¿cómo lo explico? ¿Cómo la describo? Bueno, la experiencia de Dios se necesita para eso el silencio, ¿no? Para darnos cuenta, ¿sí? Es un misterio que hay que contemplar, es un misterio que hay que vivir, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué podemos decir? Vaya, sinteticemos. Se trata, evidentemente, de un momento fueron a orar, ¿no? Y la oración transfigura, la oración cambia, la oración genera no la comodidad que quería Pedro, sino el abrir bien los ojos para descubrir el proyecto de Dios. Y ese proyecto, esa contemplación se alcanza escuchándolo. Y por eso hay que saber discernir, hay que saber escuchar. ¿Ok? Y luego, pues evidente, como les digo, son 40 días antes de la exaltación de la cruz, tiene el sentido también de descubrirnos el misterio pascual, ¿no? Sí, de descubrirnos. Ya probamos un poquitito de cielo, como les decía, y luego pues ya podemos entrar a la refriega, podemos enfrentar la batalla porque hemos saboreado a Dios, hemos descubierto a Dios. Les invito a hacer oración. Debajo de la piel, muy dentro, en lo profundo, arde un fuego poderoso. La fuerza de un Dios late, discreta, en el pozo de los anhelos y los sueños. A veces asoma. Y es palabra humilde, caricia, gesto de amor, mirada humana, alegre bullicio, silencio reconciliado. Brillan más los ojos, un fulgor distinto colorea el rostro. Se entonan melodías vivaces, ese canturreo crece, contagia a muchos y por un instante de comunión nace un clamor de júbilo.
se está bien aquí, menos uno y más nosotros. Luego se impone la vida, con sus rutinas, pero sabemos que debajo de la piel, muy dentro, en lo profundo, late Dios. Amén. Señor, esté con ustedes y les bendiga Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz miércoles para todos.